Amigos de Escaño 131, un gusto volver a estar con ustedes y en esta ocasión para tocar un tema de importancia sobre un aspecto realmente olvidado en nuestro país, que son nuestras fronteras, en donde hay aún más un abandono casi absoluto del Estado, una ausencia total de autoridades y de incentivos para que puedan ser las llamadas fronteras vivas. Sabemos que tenemos más de 7.000 kilómetros de frontera con 5 países y que son 9 los departamentos que limitan con estos 5 países hermanos que nos rodean. Pero sin embargo, mayores ventajas hay al otro lado de la frontera que en nuestro propio país. Muchos peruanos deciden simplemente saltar al otro lado para poder gozar de las facilidades que el Perú no les ofrece. ¿Por qué es que durante tanto tiempo las fronteras están en este abandono? Pues vamos a tratar sobre este tema con nuestros dos invitados, los congresistas Jorge Castro Bravo, del Frente Amplio, y Armando Villanueva, de Acción Popular. Pero antes los invitamos a ver esta interesante encuesta al respecto. Bueno, lo que nos falta es identidad. La identidad es muy importante, no podemos saltearnos ni borrarlos, porque la identidad es parte de nuestra cultura. Y entonces es por eso que nosotros tenemos que hacer políticas públicas de Estado. Mire, en primer lugar, la protección y el cuidado a la población, porque a veces no hay servicios básicos de salud, educación, y tienen que cruzar los pobladores la línea de frontera. ¿Por qué? ¿Porque quieren irse a otro país? No, sino porque en el propio país donde se debiera atender no se prestan los servicios básicos a la población. Así que creo que también otro problema más de este gobierno. Yo creo que estamos pasando una crisis generalizada desde el currículo nacional que se ha retirado temas tan fundamentales como el patriotismo, que incluye el tema que estás mencionando de la protección de nuestras fronteras. Se ha quitado el tema de los valores humanos, la familia, la ética. Yo creo que necesitamos un cambio generalizado de valores, de patriotismo, y básicamente en las fronteras promover el espíritu de patriotismo que tanto nos faltan. Estamos viviendo un tema muy delicado. Y en las fronteras obviamente es uno de los lugares tan alejados que están a merced, nuestros ciudadanos, a merced de los criminales de los países que pululan también en todas y cada una de las fronteras. Entonces, en la frontera con Colombia tenemos un grave problema con el tema de las FARC, por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros igual en la frontera con Puno, en Madre de Dios. Tenemos el tema de la trata de personas, tenemos una serie de temas bien complicados, muy difíciles. Muy bien, amigos de Escaño 131, ya estamos con nuestros invitados, los congresistas Jorge Castro Bravo y el congresista Armando Villanueva. Muy bien, bienvenidas a ambos, la bienvenida del caso para ustedes, para tratar este tema que siempre parece ser la última rueda del coche, que son nuestras fronteras. Son aproximadamente 7.000 kilómetros que el Perú tiene con 5 países, en donde precisamente los peruanos parecen ser más del otro país que nuestros connacionales. Reciben ayuda incluso de los países limítrofes antes que del Estado peruano, que brilla por su ausencia. Muchas gracias por estar aquí, congresista Castro. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué este tema de las fronteras vivas es exactamente al revés? Las fronteras están prácticamente muertas. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, mis queridos amigos. Yo lo que tengo que decir es claramente, este es un tema que nosotros no lo conocemos ahora, lo conocemos desde siempre, porque venimos de Tacna y limitamos
con dos países, Bolivia y Chile. Y la frontera no es solamente el complejo de Santa Rosa, No ¿no es cierto? complejo, exactamente. Y sin embargo, ahí hay una política clara y definida de frontera. Hasta nosotros lo vemos como menos a Bolivia. Sin embargo, veamos lo que hace Bolivia al costado. Nuestros digamos, coterráneos limítrofes prefieren irse a Bolivia, donde tienen hasta los cuadernos de manera gratuita. Algunos hasta pretenderán pensar que Evo Morales es su presidente. Claro, así, no, y se sienten identificados. ¿Ah? Hay la parte esa, y esa es parte de que nosotros estamos tan lejos de Lima y Bolivia está tan cerca, porque Lima es que absorbe la gran parte, y ese es uno de los problemas del centralismo limeño, absorbe gran parte del presupuesto nacional. Y entonces ellos van a estudiar a donde les ofrecen mejores posibilidades. También el caso de Chile, te ofrece mejores posibilidades, incluso de trabajo, todo eso, se van a Chile. Ellos entran como si fuera de un lado para otro. Esa es una circulación real y efectiva que estamos totalmente desprotegidos. Ahora, el caso es mucho más diferenciado, incluso con el caso chileno, que tiene un desarrollo relativo mayor que el nuestro, ¿no? Claro, esa es la excepción. Estamos hablando de la crítica situación de la zona altoandina de Tacna. Claro. La única excepción a la regla, si cabe el término, es la parte urbana, en donde más bien de Chile vienen a Tacna, claro, porque los precios son más cómodos. Exactamente. ¿No? En la zona altoandina también de Tacna, también hay una zona que limita con Chile. Y también ellos están en una permanente circulación. Y hay que ser sincero, podemos querer muchísimo al Perú, pero en algunos casos te ofrece mejor educación, te ofrece una educación totalmente gratuita con todos los útiles. Es más fácil. Las escuelas muchas veces de Perú están vacías, están igual como los cuarteles. ¿Ah? Hay cuarteles que también, mientras tienes un cuartel ahí, y ahí ves claramente la diferencia, Perú, Chile y Bolivia, por ejemplo. Bien acuartelados, bien disciplinados los chilenos, los bolivianos relativamente más o menos, y nosotros abandonados. Hasta los mismos cuarteles, o sea, no estamos hablando ya de del poblador común y corriente, que ya veamos las cosas son marcadamente muy diferentes, ¿no? Entonces, o sea, el Estado es ausente hasta consigo mismo. Hasta ¿no? consigo mismo es ausente. Muy bien, congresista Villanueva, esta política de poblar las fronteras, el sueño de Fernando Belaúnde Terry, ¿por qué es que no prosperó, en su opinión? Bueno, porque lo ha dicho Jorge, tenemos una política recentralizada que ha olvidado nuestras fronteras. No hay que olvidar que las fronteras suman un promedio de 84 distritos en el país, comprometen muchas provincias, 20 y tantas provincias. 9 departamentos, ¿no? 9 departamentos, es más, más o menos comprometen un tercio del territorio nacional. Y se han dado muchas leyes, muchas normas. Y se ha fijado el siglo XXI como el siglo que nos permita consolidar estas fronteras. Y una de las políticas es esta de las fronteras vivas. Acaba de decir cuál es la situación en Tacna. Y Tacna básicamente es un departamento pequeño, fundamentalmente urbano, pero que tiene distritos fronterizos con Chile y con Bolivia. ¿Qué pasa con el resto de la frontera? ¿No es cierto? Madre de Dios, Loreto, Ucayali, ¿no? El concepto de las fronteras vivas es forjar fundamentalmente fronteras en las que población nacional identificada con su patria, con el Perú, esté ahí gozando de ciertos niveles de bienestar. ¿Ocurre eso con Ucayali, con Loreto o con las otras fronteras del norte? No precisamente. Lo dicen las cifras que, por ejemplo, para el caso de Loreto y Ucayali, ¿no es cierto?, nos dicen, por ejemplo, el porcentaje de población que dispone del suministro de agua en el caso de Loreto. 55%, quiere decir que el 45% no lo tiene. En el caso de Ucayali es peor, 70%. Si hablamos de fronteras vivas... 99% no tiene agua, ¿no? Bueno, esta es la política que obviamente hemos olvidado por excesivamente haber concentrado las mayores decisiones, las autonomías y el bienestar fundamentalmente en la costa, en el centro, en Lima y en el eje costero, en detrimento de la sierra y también de la zona selvática y fundamentalmente de la zona fronteriza. Yo creo que ahí hay que tomar medidas mucho más comprometidas con estas fronteras vivas que fundamentalmente atiendan al propósito de consolidar nuestras fronteras para que no siga ocurriendo lo que ocurrió en los siglos pasados en que perdimos grandes territorios nacionales, sea en el norte, sea en el sur, sea con Brasil mismo en el centro. Entonces, creo que esta es una política que hay que empezar a afrontarla y es una tarea fundamentalmente que tiene que hacer el Ejecutivo. Claro, con el respaldo de las normas, las políticas que se puedan adoptar en el Congreso, pero fundamentalmente desde el Ejecutivo porque las leyes están dadas, las normas están dadas, los acuerdos están dados, hay que implementarlas. Ahora, estas leyes que están dadas, es cierto,
son meramente declarativas, eso de decir de interés nacional, imperiosa necesidad pública, quedan simplemente en el papel, nunca se ejecutan? Es que son simplemente estas leyes son de carácter declarativo y no tienen el respectivo soporte económico del Ministerio de Economía y Finanzas y lógicamente menos el Ejecutivo. Es que el problema, como estábamos ya sintetizando todo, aquí hay una política económica absolutamente descentralista y sobre todo hay en el proceso del presupuesto de la República el 75% se queda en Lima. En todo lo que es manejo de ministerios, el manejo de todo el Ejecutivo, etcétera, y se destina simplemente el 25%, o sea, una cuarta parte del presupuesto, para todo el resto de la República, para todos los gobiernos locales, regionales, etcétera, etcétera. Dentro de ellos, de una u otra forma, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, hace algunas pequeñas escuelas, algunas postas médicas por ahí, de repente sale por ahí un hospital, pero no se dirige como una política definitiva de desarrollo de las provincias, o sea, del interior del país, y dentro de ellas que sean los grandes beneficiarios las zonas de frontera. Lamentablemente esto, nosotros hemos trabajado en los años 80 justamente, entre fines de los 80 y parte de los inicios de los 80, en el que se trabajaba pues, justamente los programas de desarrollo fronterizo. Esos han sido totalmente abandonados. En ese aspecto, en la zona de frontera se comenzaban a construir postas, pequeñas escuelas, etcétera. Hoy ha quedado absolutamente abandonado y también eso tiene que estar, lógicamente, una vez que hacíamos las postas, tenía que asignar los médicos o por lo menos un enfermero. Se ha abandonado, nadie quiere ir, los sueldos son bajos, etcétera. Con los sueldos que gana un médico, ¿qué van a querer ir en una? Y te pongo un caso, el caso de la frontera con Bolivia. Ahí ustedes han visto por la televisión, ahí encuentran las temperaturas más bajas del país, a menos 20 grados. La vez pasada salieron los reportes así, y todos los años vivimos esos tiempos de heladas. Toda esa zona muy helada, pero ¿quién va a querer ir a trabajar, a estudiar o a enseñar ahí en esos sitios cuando ganabas 1.000 soles, 800 soles ganaba un profesor totalmente abandonado a su suerte y con las temperaturas que se manejan? Ahora, sería bueno que el Congreso deje de lado un poco esta visión de declarar de necesidad pública, interés público, y fórmulas pasar declarativas a dar mayores incentivos, así como se fijan cuotas, por ejemplo, en las listas de candidatos a alguna elección. Deberían fijarse cuotas con incentivos también para que, como dice el congresista Castro, pues los profesionales se animen a ir y cada vez con más profesionales, más servicios, sea más atractivo poblar una frontera en nuestro país. No hay duda de que si nos ponemos a evaluar cuánto hemos logrado consolidar las fronteras a lo largo de estos 89 distritos, 29 provincias en el país, la situación sería muy difícil. Las cifras lo dicen, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, por ejemplo, el uso de instalaciones eléctricas que puedan tener los hogares en las fronteras, ¿qué porcentaje no tienen luz eléctrica, no tienen las bombillas funcionando en los hogares? El 70% y más inclusive. Esto tenemos que resolverlo, porque efectivamente esas fronteras, por los servicios mejores que les ofrecen los países fronterizos, siendo que no hay una política clara de integración fronteriza, obviamente ponen en peligro nuestras propias fronteras. Nosotros creemos que nuestras fronteras formales son las que tenemos dibujadas en el mapa, pero probablemente no esté ocurriendo eso por la propia identidad y legitimidad que van adquiriendo estas poblaciones cuando adquieren y tienen mejores servicios al otro lado de la frontera nuestra. Así es. Muy bien, ¿qué podemos hacer desde el Congreso con este tema? ¿Cuáles son algunas que parecen normas hechas para incentivar el desarrollo en las fronteras, pero que de repente se han convertido más bien en un obstáculo? Lo vamos a discutir con nuestros distinguidos invitados luego de esta brevísima pausa, amigos. Muy bien, continuamos con este interesante diálogo acerca de qué podemos hacer desde el Congreso de la República para potenciar nuestras olvidadas fronteras. Congresista Castro, parece que este hecho restrictivo de que en los 50 kilómetros próximos a nuestras fronteras ningún extranjero pueda tener alguna propiedad y menos obviamente invertir en ella, le ha traído algunas complicaciones a Tacna, concretamente con la inversión
pretendida de empresas chilenas en precisamente este margen de 50 kilómetros que no se respetaría. Hay posiciones que dicen que hay que retirar esta restricción, hay otras que dicen que por el contrario se debe mantener para defender nuestras fronteras. ¿Usted qué opina y qué se puede hacer frente a esto, concretamente en el caso de Tacna? Por eso en el caso concreto de Tacna nosotros estamos pensando que tiene que haber una política de Estado. Esa política de Estado tiene que implicar necesariamente una política descentralista en términos presupuestarios. Es decir, en vez de que los presupuestos se destinen en una alta proporción a la capital, que tiene todo el derecho también, por supuesto, porque hay muchas obligaciones que tenemos aquí, pero definitivamente tiene que más o menos priorizarse en un proceso de redistribución del ingreso nacional a través del presupuesto, destinar más hacia las zonas de frontera. Dentro de ellos, específicamente el caso de Tacna. ¿Cómo vivimos en Tacna? En primer lugar, tenemos que ver en Tacna, porque y tú has visitado, encuentras un desarrollo relativo más o menos interesante, pero tú allá no puedes encontrar unas grandes diferencias de grandes empresarios ni personas que están en una extrema pobreza asfixiante, ¿no es cierto? O sea, más o menos, ¿por qué se debe eso? Porque allá se trabaja muy fuerte, se trabaja la micro, pequeña empresa, hasta los ambulantes, llamémoslo así como microempresarios, ¿pero por qué? Porque vienen los chilenos a consumir servicios de Tacna, pero solamente a la ciudad de Tacna, ¿no? Ellos no les preocupa fuera de la ciudad, y ese es el problema que tenemos nosotros. Imagínate tú que venga el inversionista Álvaro Maguiña de Europa, no necesariamente chileno, porque muchas veces que los chilenos, ¿qué hace? Impone una fábrica de X cosas y él solamente sabe iniciar una persona, y ese proceso de redistribución del ingreso en las cuales tú puedes ver, para poner más claramente, vinculado a lo que tú conoces mucho, a la industria gráfica, por decirte. En Tacna, ¿por qué tiene un nivel alto? Porque ahí encuentras pequeñas imprentas que hacen hasta los capillos de bautismo, los partes matrimoniales, imprentas, la propia propaganda chilena de políticos, las hacen en Tacna y se las llevan a Chile. Entonces, ¿qué sucede? Esos pequeños empresarios tienen bastante trabajo. Pero ¿qué sucede si entrara, hablábamos aquí nuestro amigo Villanueva, de Santiago de Chile, ve que este es un emporio, porque eso es cierto. Abres un mercado ahí para todos los chilenos, pones una industria gráfica y de inmensa magnitud, porque los chilenos tienen muchos capitales, pones 20 millones de dólares y te los terminas comiendo a toditos los micro y los desapareces. Y ese microempresario tiene que ir a tocarte la puerta para ganar 800 soles. Sin embargo, el otro con su microempresa le permite tener seguramente un ingreso 3.000, 4.000, 5.000. Por eso que tú hace un rato conversábamos, ahí en Tacna encuentras hasta camiseta del Boca Junior, del River Plate, que las transportan hacia Bolivia y de Bolivia las sacan hacia Argentina. Con algodón peruano, pues, ¿no? Entonces es de alta cotización. Pero imagínate, viene un argentino y dice, mira, tienes buen algodón, tienes todo, mano de obra barata, le pagas 800 soles y haces tu gran empresa en términos de, digamos, de artículos deportivos. Y después de ahí tú los exportas a Argentina. El mercado no va a ser diferente, va a ser el mismo el mercado. Bueno, fuera que ese argentino o chileno o europeo venga con nuevos clientes, no es así. Sigue siendo los mismos clientes, va dirigido al mercado chileno, mercado boliviano o al mercado. Ahí encuentras de camisetas del Die Stronger, del Colo de Chile, de la Universidad Católica, encuentras de todo, ese es un emporio. Pero ¿qué sucede? Todo eso va dirigido para ellos, pero con mano de obra peruana, con capitales, pequeños capitales peruanos que les permite pues vivir cómodamente en términos relativos, por supuesto. Muy bien, entonces, si esta es la mejor forma de ejemplificar lo que pasa en Tacna, y sabemos que no hay posibilidad de contar con inversión extranjera, el Estado no puede por su propia cuenta, ¿cuál sería la forma de poblar las fronteras, de hacerlas interesantes para que hayan colonos, por ejemplo, como habían antes? Se pensó en alguna ocasión en alguna iglesia evangélica o alguna creencia religiosa que hizo alguno de sus esfuerzos, pero que no logró el cometido. ¿Qué se puede hacer? Y estamos hablando de Tacna, que está a pocos kilómetros de la frontera, con donde tenemos una ciudad sumamente importante, de las más importantes en los extremos de la frontera. No ocurre lo mismo con Puno, que está cerca, que está a unos, quién sabe, 150 kilómetros de la frontera, de Desaguadero, de la ciudad más importante que es Puno y luego Juliaca. ¿Qué otra frontera importante tenemos? Tal vez la de Madre de Dios, que está igualmente distante de la frontera. Estamos hablando de ciudad. Entonces, ¿qué pasa con las 29 provincias y los 80 y tantos distritos? Constituyen aproximadamente las 29 provincias, el 15% de las provincias del Perú, pero contienen el 5% de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque hay entre esos 89 distritos de frontera tenemos aproximadamente 1.400.000 habitantes.
que están entre los más pobres del país porque tienen los menores recursos. ¿Qué necesitamos? Hacer presencia, garantizarles niveles de desarrollo, promover proyectos que puedan consolidar y atraer poblaciones para poblarlas, garantizarles condiciones de bienestar y permitir lo que se denominó en algún momento políticas de promoción de fronteras vivas, que nos permitan políticas al mismo tiempo de integración fronteriza con los países. Ahora, proyectos que tengan, es un poco difícil, también de la mano su partida presupuestal, pero si el Congreso no tiene capacidad de ejecución de gasto, ¿cómo poder lograr que vaya de la mano un proyecto viable con su respectiva partida presupuestal? Bueno, en los últimos tiempos hemos ido aprobando muchos proyectos declarativos, pero esta responsabilidad de promover, de impulsar estas fronteras vivas, dadas las leyes que tenemos hoy día, o sea, que se han dado en distintas épocas. La última proviene del 2011, que debió haber sido ya implementada. Es el Ejecutivo responsable. El Ejecutivo no solamente cuando hablamos del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, a partir de esta política fronteriza, que ya se da, pero que no logra consolidarse. Tenemos permanentemente un pleno binacional entre Chile y Perú, entre Bolivia y Perú, entre Ecuador y Perú, pero no han logrado consolidar como sí lo han hecho los países vecinos. Cuando vemos cuál es en la frontera, por ejemplo, de Madre de Dios con Brasil, obviamente cosa distinta de las ciudades fronterizas brasileras en relación a las que tenemos, que no logran despegar. Iñapari, en el extremo fronterizo de Madre de Dios con Brasil, es un coto de ciudad muy pequeñita. O Leticia con Caballococha, ¿no? O Leticia con Caballococha. Hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que ahí tenemos que equiparar las políticas y los planes que se han ejecutado en los países fronterizos si efectivamente queremos consolidar no solamente las fronteras vivas, sino hacer que el Estado esté presente, legitime su presencia y permita la identidad de estas poblaciones con el Estado al que pertenece. Ilusión que se ha caído, ¿no, congresista? Porque si vemos el presupuesto que se acaba de aprobar, no hay nada para el 2018. Habrá que esperar, si Dios quiere, un año más para poder pensar en iniciar una política fronteriza. Pero es bueno lo que hoy estamos conversando, porque por lo menos ya tendríamos que estar pensando para la elaboración del presupuesto del 2019, cambiando la política y que se constituya como una política de Estado realmente, y esa es la forma. Por ejemplo, en el caso de Tacna, tú conoces bien la ciudad, o sea, el centro urbano, que está a un promedio de 25 kilómetros de la zona de la línea de frontera. Pero más allá, digamos, ¿por qué no invierten en el kilómetro 51, por ejemplo? No, casi no hay nada, ahí está totalmente despoblado. El 90% de la población de Tacna, que aproximadamente ya está cercano a los 400.000 habitantes de todo el departamento, el 90% está en la ciudad, en la zona urbana. Todo el resto está casi relativamente despoblado. En todo caso, ¿eso qué significa? Que no hay una presencia del Estado al interior de Tacna. Y por eso es lo que demuestra que todo se ha invertido en la ciudad. ¿Por qué? Porque el imán ha sido de los chilenos. Jalan los chilenos, jalan la situación fronteriza y comienza pues todo, alrededor de ellos, comienza toda una actividad económica que ha sido relativamente importante, que nos ha permitido tener un estándar de vida más o menos de un nivel promedio del más alto del país de repente. Pero ¿qué sucede? Eso tenemos que hacerlo extensivo no a los 50 kilómetros cuadrados de la ciudad, que hoy más o menos es lo que estamos ocupando, sino que sea extensivo pues a los casi 16.000 kilómetros cuadrados que tenemos, y dentro de ellos tenemos una diferencia tan marcada como la que existe, digamos así, Lima, con relación al cono norte y de repente mucho más allá inclusive, ¿no? Y las cosas, como decíamos, a 100 kilómetros tenemos las zonas totalmente abandonadas en la zona alto andina, que más prefieren irse al lado chileno o al lado boliviano que continuar con nosotros en una ausencia total de política fronteriza, ¿no? Muy bien, vamos a terminar entonces con el último turno del congresista Villanueva. ¿Cuál es la propuesta de su bancada para poder buena pregunta, tema, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de las bancadas y de todo el Congreso? Primero yo creo que hay que hacer una evaluación seria, ¿no? Para ver qué pasa con las fronteras, como una política y con objetivos claros, fortalecer. Y en concierto con el Ejecutivo implementar aquello que debía haber sido
dar los recursos correspondientes, garantizar en el presupuesto del 2019 los presupuestos que por lo menos se equiparen con los porcentajes del número de provincias, de la población que contienen y del nivel de desarrollo que se El tiene. 2018 va a ser un año perdido, entonces ya no hay nada que hacer. Bueno, dependerá mucho. El Ejecutivo tiene el deber de hacerlo. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un papel fundamental que jugar ahí porque es parte de su tarea, no solo los ministerios vinculados a la infraestructura y a los servicios, sino todo el conjunto del Ejecutivo. Creo que una política seria, fronteriza, de consolidación de fronteras fundamentalmente nos permitiría tener un mejor presupuesto, una mejor formulación presupuestal con miras al 19 y en el 18 suplir aquellas tareas que le corresponden por propio mandato de la ley y porque seguramente podremos encontrar distintos presupuestos que hay que lograr que sean efectivos en los distritos y en las provincias fronterizas para empezar, porque normalmente tenemos los presupuestos y estos no llegan a ejecutarse, hemos tenido déficit de ejecución. Para empezar tendríamos que garantizar y exigir que se cumplan los presupuestos y fundamentalmente la consecución y ejecución de los proyectos de inversión social fundamentalmente. Y a los amigos de Puno, Tacna, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, que son los departamentos fronterizos, pues también revisar un poquito a la hora de votar en las próximas elecciones cuáles son los planes de gobierno de sus candidatos al gobierno regional también, ¿no? Para fomentar obras que hagan atractivo vivir en una zona de frontera. Exactamente. Muchísimas gracias, Muchas gracias a ambos nuevamente por estar aquí en Escaño 131 y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su audiencia en este programa. Será hasta la próxima.